Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Desde la Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, presentamos el devocional. Dios les bendiga, mi nombre es Pilar Corchuelo y una vez más estoy acompañándolos en este devocional. Creemos que Dios es bueno, para siempre su misericordia y que Él está con nosotros. Así que les invito en esta hora a que podamos hacer una oración a nuestro Padre que está en los cielos y Él oirá nuestra oración. Bendito Rey Dios, en esta mañana te doy gracias. Te doy gracias por cada familia, te doy gracias por cada persona que nos está viendo por este medio. Pido en el nombre de Jesús que seas tú hablando a nuestro corazón, confortando nuestra alma, dando una voz de aliento a través de esta palabra. A ti te doy toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Bendigo este día, bendigo tu bendita palabra, Padre precioso, que consuela, que levanta y fortalece. Amén. Quiero invitarles a que abra su Biblia allí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 1 al 4. Y el tema de esta mañana es Jesús, mi buen pastor. Así vamos a leer de esta manera, creyendo que su palabra tiene poder, que su palabra es fiel y verdadera. Y nos dice allí en este pasaje: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y el tema de este mensaje: Jesús, mi buen pastor. Pensemos un momentico en la vida de un pastor de ovejas. Y la vida de un pastor de ovejas es la responsabilidad, o tiene la responsabilidad de cuidar de ellas. Ese pastor debe llevarlas a pastos donde no haya hierba venenosa. Debe llevar a estas ovejas a aguas delicadas, a aguas que no sean turbulentas. Pero también él lo que hace es cuidarlas, guardarlas, protegerlas. Y la palabra nos enseña que el Señor Jesús es nuestro buen pastor y que su vida da por las ovejas. En tiempos de crisis, en tiempos de dificultades, en tiempos de necesidad, tengamos la certeza, la convicción que Él es nuestro buen pastor. Y así como el salmista David en una ocasión dijo: Jesús es mi pastor, nada me faltará. Y cuando él está hablando de esto, se está refiriendo a que como él era pastor y dice que él peleaba con el oso, él peleaba con el león para defender a sus ovejas, daba su vida por sus ovejas. Ahora él está viendo que el Señor hace lo mismo con David. Él está diciendo: Él es mi pastor, porque así como yo he cuidado de mis ovejas, Dios ha cuidado de mí en todo tiempo. Y empecemos a meditar un poco más en este pasaje, lo que está sucediendo en ese momento. La Biblia nos dice que en ese instante había una gran multitud y habla de algo, y lo primero que dice la palabra allí es que en aquellos días, como había gran multitud y no tenían qué comer. Cuando hablamos de esto que dice que había una gran multitud, hoy en día hay mucha gente que está pasando necesidad, dificultad y no tienen qué comer. En aquellos días, cuando viene la crisis, la dificultad, la necesidad, han pasado tiempos, se han repetido ciclos donde ha habido escasez, donde han habido problemas, han habido dificultades. Y el Señor Jesús se refiere a algo y dice: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. La gente ya llevaba 3 días andando, escuchando las enseñanzas, escuchando cómo Jesús les estaba hablando del reino de los cielos, cómo les estaba hablando de la conducta, el comportamiento que debían tener en su diario vivir.
Y entonces él dice, bueno, ya están 3 días conmigo, han recibido ese alimento espiritual, pero ahora no tienen que comer y necesitan el alimento físico. ¿Cuántos días lleva usted caminando con el Señor? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos años? Pero sepan que, como lo dice acá, tengo compasión de la gente. El Señor tiene compasión de nosotros. Él se compadece de nuestra necesidad, de nuestra situación, de nuestra dificultad. Él se compadece de usted cuando está pasando un momento de soledad, de tristeza, de aflicción. Él se compadece y entonces Él envía su pronto auxilio. Él es ayuda en medio del conflicto. Esto nos deja ver que Él tiene compasión de nosotros y en nuestro desierto Él aumenta nuestra fe, nos hace descansar y suple nuestras necesidades. Lo primero que Él hace es aumentar nuestra fe. En Romanos capítulo 10, versículo 17, la palabra está hablando sobre la fe y dice de la siguiente manera: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que usted y yo desarrollemos fe, necesitamos en primer lugar oír. ¿Qué palabras está escuchando usted? En tiempos de crisis hay gente que le está diciendo a usted, no, eso ya no se puede hacer nada, no siga, no pelee, manténgase ahí. ¿Para qué sigue insistiendo? ¿Para qué sigue orando a su Dios si no le va a responder? Y lo que usted está oyendo alimenta su mente, pero también alimenta su corazón. Pero la palabra también dice que no solamente por el oír, sino el oír viene por la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios, escuche buenas noticias, escuche personas que profesan y predican la palabra de Dios. Haga oídos sordos a personas que van a querer amedrantar, dañar, destruir, desanimar. Haga oídos sordos a aquellas personas que lo que hacen es matar la fe que usted tiene. Y más bien dedíquele tiempo a escuchar la palabra de Dios, leyéndola a través de la Biblia, pero también escuchándola a través de mensajes que se están dando a través del internet, de las redes sociales, de la televisión, de la radio. Empiece a disciplinar su oído para escuchar las palabras de Dios. Las palabras de Dios traen promesas, pero también traen advertencias a nuestra vida. Así que le invito a que usted lo pueda hacer, que usted pueda oír la palabra de Dios, que es la única que trae aliento, que conforta y que levanta. La fe también sana, pero también salva. Por fe muchos fueron sanos cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, pero por fe también muchos fueron salvos. Nos habla en Mateo capítulo 9, versículo 22, sobre una mujer que estaba padeciendo de flujo de sangre. El Señor Jesús iba de camino, se le acerca un hombre y le pide que por favor vaya a orar por su hija porque está enferma, muy enferma y está muriendo. Y dice que él iba en el camino y había gran multitud. Y una mujer que padecía de flujo de sangre ya hacía muchos años. Ella había gastado en médicos, había gastado tal vez en brujos, había gastado tal vez en tiendas naturistas, había gastado todo lo que tenía. En ese momento ella se arriesga y desarrolla su fe y dice: si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Así que ella se entra entre la multitud y cuando está allí cerca de Jesús, toca un borde de su manto y al instante dice que el flujo de sangre cesó. Y entonces Jesús siente que salió poder de él y los discípulos le dicen: pero si mucha gente te está tocando. Y él dice: no, alguien me ha tocado y él sabía que alguien había sido sano. Así que la mujer, muy temerosa, él le pregunta y ella le cuenta lo que sucedió. Y en ese instante, en el versículo 22 del capítulo 9 en Mateo, nos dice: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La mujer no solamente fue sana, sino que también recibió su salvación. Usted y yo podemos ser sanos.
Usted y yo podemos ser prósperos, usted y yo podemos ser bendecidos en nuestro entrar y en nuestro salir, pero necesitamos buscar la salvación para tener esa vida eterna. Hay otro pasaje que nos habla también la Biblia, hablando de salvación, que la fe salva, y está allí en Lucas capítulo 7, versículo 50. Versículos anteriores nos narra la historia que Jesús llegó a la casa de Simón, y entonces estando allí aparece una mujer, la cual empieza a llorar y con sus lágrimas empieza a mojar los pies de Jesús, pero con sus cabellos los empieza a secar. Y en ese momento ella unge los pies de Jesús con un frasco de perfume. La historia nos narra que los discípulos se enojaron, se molestaron y empezaron a decir varias personas, pero él no tiene cuidado, es una mujer pecadora la que se está acercando a él y lo está tocando. Jesús conoce sus pensamientos y la intención de su corazón. Y en ese momento, para demostrarle a todos que lo que ella estaba haciendo trajo salvación, el hecho de rendirse a los pies de Jesús trajo salvación a su vida. Y le dice a aquella mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. No solamente le perdona los pecados, sino también que le dice: eres salva de toda condenación, te has salvado porque ya no vas a recibir esa recompensa o esa retribución o ese castigo por tu pecado. Ahora eres salva, yo he pagado un precio por ti. Y otra parte nos habla también en Lucas capítulo 17, versículo 19. El Señor iba por el camino y habían 10 leprosos. Estaban enfermos, la lepra producía dolor, pero también hacía que la gente los marginara, los alejara de ellos. Y en ese momento empiezan a gritarle a Jesús y a pedirle que tengan misericordia de ellos, porque tenían lepra y querían ser sanos. Habían oído de Jesús, habían oído de lo que Él estaba haciendo. Dice que los 10 leprosos iban de camino porque Jesús les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Ellos iban de camino al sacerdote y cuando iban de camino fueron sanos. Para que llegaran donde el sacerdote ya tenían que ser sanos, ya tenían que estar libres de la lepra. Y de los 10 leprosos que fueron sanos todos, solamente uno volvió a dar gracias. Cuando éste volvió a dar gracias a Jesús, Jesús le dice: ¿y acaso no eran 10? ¿Y solo tú has vuelto? ¿Solo tú has venido a dar gracias? Y en ese momento Jesús le da una palabra. Y el versículo 19 nos dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los otros 9 fueron sanos, pero no salvos. Este hombre que volvió a dar gracias al Señor fue salvo. Así que el Señor aumenta nuestra fe, no importa la necesidad. Puede ser una enfermedad, puede ser una crisis económica, puede ser una crisis familiar. Dios te puede sanar, pero también te puede salvar. Él puede salvar tu matrimonio, Él puede salvar a tus hijos, Él puede salvar tu empleo, tu economía, Él puede salvar tus emociones. Solamente Él te puede auxiliar y solamente Él te puede salvar. Lo otro que vemos en este pasaje aquí en Marcos es que Él nos hace descansar. A veces estamos agobiados, cargados, cansados, fatigados por los problemas, las dificultades, pero Él nos hace descansar. Y el Señor da una promesa en Mateo capítulo 11, versículo 28. La palabra nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Cuando vemos este pasaje dice que todos los que están allí agobiados, turbados, cansados, desesperados, afligidos, que ya no saben qué hacer, vayamos a Él. Y Él dice: yo los haré descansar. Él es el gran yo soy. Él es el que todo lo puede. Él es el que hace milagros. A Él no le queda nada imposible. Así que si usted está cargado y cansado, confiemos en Él y Él hará. Y el Salmo 23 nos habla sobre ese buen pastor. El versículo 1 y 2 del Salmo 23 nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando habla de que Él es mi pastor y si yo tengo la plena confianza, certeza, firmeza de que Él suple, que Él provee, que Él abre camino donde no lo hay, puedo entender que no me va a faltar absolutamente nada. No va a faltar ese alimento espiritual, esa paz y esa tranquilidad que solamente Él puede dar. Pero tampoco va a faltar la armonía, la paz y la tranquilidad en mi casa, en mi hogar, que no sea un campo de batalla, que no sea un ring donde solamente hay gritos, maldiciones, donde solamente hay palabras que hieren, lastiman, dañan, donde solamente hay ofensas. Dice que si Él es mi pastor, si usted lo pone como pastor de su casa, de su hogar, de su vida y de su familia, tenga por seguro que no le va a faltar nada. Pero tampoco va a faltar el sustento. Ese sustento que es alimento físico, el sustento que es en este caso la provisión de lo que usted necesita, de un techo donde resguardarse, ropa, calzado, la provisión para los colegios de los hijos, la universidad, la provisión que se necesita para pagar servicios. El Señor va a proveer todo eso, pero lo primero que Él quiere que podamos entender es que necesitamos hacerlo pastor de nuestra vida y de nuestra familia. El salmista sigue diciendo y dice que en lugares de delicados pastos Él lo hará descansar. Cuando usted y yo tenemos un problema, una dificultad, nos cansamos, nos cargamos, no sabemos qué hacer, pero cuando vamos delante de Dios, Él da la solución. Y aunque no esté la respuesta todavía, trae paz y trae tranquilidad. Descansamos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él va a pastorearnos. Él nos va a llevar a esas aguas que traen paz. Esas aguas, como un día le dijo a la mujer samaritana, el agua que yo te doy va a suplir toda tu sed y no vas a necesitar de ir a buscar en ningún otro lugar, porque esa agua va a suplir tu necesidad. Y en esta hora el Señor nos dice, quiero que entiendas que solamente yo te puedo hacer descansar de ese problema y esa dificultad que tienes. En tercer lugar, Dios suple nuestras necesidades. En Mateo capítulo 14, versículo 14, nos está hablando la Biblia allí sobre el pasaje de la alimentación de los 5,000. Y dice el versículo 14, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando Jesús estaba allí con sus discípulos, Él escucha sobre la muerte de Juan el Bautista, así que le dice a ellos, vamos a otro lugar, porque estaba un poco afligido, y la gente lo vio que se iba, la multitud. Cuando lo vieron subirse a una barca, dijeron, no, tenemos que seguirlo, y se fue con ellos. Así que Jesús tiene compasión de ellos y toda la gente que llegó dice que Él les enseñaba, pero también sanó a los que estaban enfermos. En ese momento los discípulos en el versículo 15, allí de Mateo, les dice, cuando anochecía se acercaron a Él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. El Señor dice, no hay necesidad de que usted se vaya, porque yo le puedo suplir. No hay necesidad de que usted busque en otros lugares, en otras aldeas, en otros ídolos, en otros dioses, porque yo puedo suplir tu necesidad. No tienes que irte, no tienes que salir del lugar donde estás, porque yo ahí donde tú estás te voy a bendecir, te voy a prosperar y voy a multiplicarte. Todo lo que posees, yo lo voy a hacer. El Señor Jesús, ellos estando en el desierto, Él allí los bendice. Usted y yo que estamos en un desierto, téngalo por seguro, tengamos por seguro que Dios nos va a bendecir. Que en la crisis en la que estemos, Dios va a suplir toda necesidad.
necesidad emocional, necesidad física, necesidad espiritual, pero también necesidad material. Él va a suplir todo lo que usted y yo necesitamos. Cuando Él dice, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer, estaba probando la fe de sus discípulos. Los discípulos ya habían visto varios milagros de Jesús. El primero que Él hizo fue prácticamente de un agua, porque estaba allí las fiestas en las bodas de Canaán, y entonces se acaba el vino y Él dice, ¿qué tienen? ¿Tienen agua en las tinajas? Claro que sí. Dice que convirtió el agua en vino. Ellos ya habían visto cómo Jesús había sanado gente, cómo había hecho milagros, pero aún así su fe no se había desarrollado todavía. Y en ese momento Él quiere probar la fe de ellos. No habían sino solamente unos panes y unos peces, pero en medio de esos panes y esos peces el Señor dice, de lo poco yo haré mucho. Y de lo poco que tú tienes en casa, Dios va a bendecir y va a hacer mucho. Y en ese momento, entonces dice el versículo, allí volvemos otra vez al Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 8, donde nos dice, y comieron y se saciaron. En esta crisis, en esta dificultad, no te preocupes, no tienes que irte. Dios quiere probar nuestra fe. Así como hemos visto milagros del Señor años anteriores, como Él nos ha bendecido, como Él nos ha ayudado, como Él ha prosperado, como Él ha suplido. El Señor quiere que tú entiendas que en esta ocasión también nos va a saciar, que vamos a comer y vamos a ser saciados. Que si no tienes dónde reunirte ahorita con tu gente, con tus hermanos en Cristo, la comida espiritual no va a escasear. El alimento espiritual no va a escasear y nos vamos a saciar. Porque hay palabra que el Señor trae a nuestra vida a diario, a cada momento y a cada instante. También nos dice la palabra, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas y los despidió. El Señor nunca nos mandará con las manos vacías. El Señor siempre traerá respuesta a nuestra necesidad. Él siempre traerá respuesta a nuestra crisis, a nuestra dificultad. Él no se queda quieto, dice que no se dormirá el que nos guarda. Él está obrando, Él está actuando en todo momento. Mientras usted y yo descansamos, Él está orando y está uniendo todas las cosas para que obren a favor nuestro. Filipenses 4:19 hay una promesa hermosa. Y el apóstol Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que nos falte, Dios lo va a suplir. Y Pablo, que había pasado por momentos duros, de escasez, de dificultad, de necesidades, podía hablar de esta situación. Y él dice, no importa, Dios va a suplir toda mi necesidad, pero también va a suplir toda tu necesidad. Todo lo que tú necesitas conforme a las riquezas en Cristo Jesús van a ser suplidas. Todo va a ser suplido. Tengamos ánimo, tengamos fe, tengamos esperanza. No nos olvidemos que en nuestro desierto Él aumenta nuestra fe, nos hace descansar y suple todas nuestras necesidades. Él es Dios fiel, Él es Dios bueno, Él es Dios misericordioso. Así que allí en el tiempo de Jesús, Él hizo milagros, hizo sanidades, enseñó, confortó, consoló, alimentó, suplió, cambió vidas, transformó a muchas personas. Recordemos el endemoniado gadareno. Dice que este hombre andaba perdido, no estaba en sus 5 sentidos, se golpeaba, andaba como un loco, pero cuando llega Jesús lo liberta y este hombre empezó a vivir totalmente diferente. También nos dice que hizo milagros de resurrección. Lázaro muere, sus hermanas están desconsoladas y llega Jesús y devuelve la esperanza a ellas porque resucita a Lázaro. Pero no solamente a Lázaro, también resucitó al hijo de la viuda de Naín. Era viuda, su esposo había muerto, muere ahora su hijo, ella quedó sola, desamparada, y cuando iba a enterrar a su hijo aparece Jesús en el camino.
Y en ese momento, cuando aparece Jesús en el camino, todo cambia, todo se transforma. Toca el féretro y dice que el hijo de la viuda resucitó. Volvió otra vez la esperanza a ella. Pero también hay otro milagro de resurrección. Y es cuando Jesús va camino a la casa de Jairo, porque la hija de él de 12 años estaba muy enferma. Y como se detuvo un momento a hablar con la mujer que tenía flujo de sangre, el Señor Jesús en ese instante llega a la casa de Jairo y la niña ya había muerto. Pero el Señor Jesús la resucita y devolvió el gozo y la alegría a un padre. Sepa algo, y es que el Señor va a resucitar a nuestra familia de la crisis en la que se encuentra. El Señor va a resucitar sueños. El Señor va a resucitar proyectos, anhelos, deseos. Él va a resucitar. Solamente permitamos que Él se cruce en nuestro camino. No empecemos a evadirlo, no nos vayamos por otros caminos, sino busquemos el camino que es Él. Dice la palabra en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo único que usted y yo tenemos que hacer es buscar ese camino. No hay más. Encontrar ese camino, pero también no salirnos de ese camino. Seamos agradecidos, aferrémonos a Dios. Termino diciendo en Juan capítulo 6, versículo 66, mucha gente había caminado con Jesús, mucha gente vio los milagros de Jesús, mucha gente recibió milagros de Jesús. Mucha gente fue bendecida, fue próspera, mucha gente fue restaurada, renovada. Pero después de un tiempo, después de haber recibido bendiciones de parte de Él, nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 66. Muchos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Cuando usted y yo estamos en crisis, buscamos del Señor de todo corazón. Pero hay muchos que reciben la bendición. Muchos que tienen respuesta de parte de Dios, muchos que han sido prósperos, bendecidos, muchos que Dios ha concedido más de lo que han pedido. Y aún así ya no andan con Él. Después de recibir, como pasó con aquellos 9 leprosos, después de recibir la sanidad y la bendición, ni siquiera vuelven a dar gracias. Y dice el versículo 67, Él le dice a sus discípulos, y en esta mañana yo le digo a usted, ¿quieren acaso irse también ustedes? ¿Quieren acaso ustedes también alejarse de Dios, apartarse de Él y ser desagradecidos? Que seamos como aquel leproso que reconoció que Jesús los sanó y reconoció que aparte de la sanidad podía venir cosas mucho mejores. Y aparte de todo lo que Dios nos da, aquí en la tierra nos esperan cosas mejores después de que partamos de esta tierra, después de que nos vayamos con Cristo Jesús. Yo le invito a que en esta mañana usted reflexione. Él es su buen pastor. Y su buen pastor la vida da por las ovejas. Él busca sus ovejas y las trae nuevamente a su casa. Así que usted y yo, dejémonos encontrar por Él. Usted que está allí en casa viéndonos, que se ha apartado por un tiempo, que no ha vuelto a buscarle, le invito a que lo vuelva a hacer. Le invito a que vuelva al camino, vuelva al redil, vuelva a su pastor, que es Jehová de los ejércitos, que es nuestro Señor Jesucristo, y deje que el Espíritu Santo guíe su vida, guíe su casa, que Él tome control de todo en usted. Quiero invitarle a que en esta mañana bendiga su hogar, su familia, y que presente todo delante del Señor. Entregue toda carga delante de Él y tenga la seguridad que Él va a suplir, que Él va a bendecir, que Él le va a llevar a descansar, pero también tenga la seguridad que solamente Él puede guardarle en su diario caminar. Aférrese a su mano, aférrese en este momento a la palabra de Dios y desarrolle fe. Le invito a orar en esta hora. Bendito Dios y Rey, te doy gracias. Yo te doy gracias porque tú has sido ese buen pastor. En esos momentos difíciles, ahí has estado, Señor. En esos momentos caóticos, en esos momentos de circunstancias adversas,
Nunca me has dejado, nunca me has abandonado, Señor. Ayúdame, Padre de Gloria. Ayúdame, Rey de poder, para poder aferrarme a tu palabra. Ayúdame, Señor, para poder confiar en ti y descansar en ti, Señor. Bendice a cada persona que nos está viendo en esta mañana, Dios. Yo te pido que seas tú ayudándolos, guiándoles, dirigiéndoles, que ellos puedan afirmar sus pies en ti, Señor, que ellos puedan desarrollar convicción, pero también desarrollar fe, Señor. Que en cada momento de su vida, Padre, ellos puedan permanecer en ti, que no se aparten ni se alejen por ninguna razón, Dios de gloria. Tú eres nuestro buen pastor y quiero que tú gobiernes nuestras casas, nuestras vidas, nuestras familias, nuestras circunstancias, Señor. Permite, Padre precioso, que podamos descansar en ti, que podamos desarrollar fe, pero también que podamos ser agradecidos cuando tú suples nuestras necesidades, Dios. A ti te doy toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga en este día. Dios sea llenando sus vidas y sus corazones de fe, de fortaleza y de confianza. Bendiciones en Cristo. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Desde la Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, presentamos el devocional